Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a una edición más de nuestro desayuno digital, en este caso correspondiente al mes de marzo, ¿no? Hoy vamos a tratar el tema de las hipótesis de negocio y la financiación de empresas, ¿no? Un tema muy interesante, sobre todo en la parte inicial, en esa parte sobre todo de ideación de negocios, donde vamos a trabajar con incertidumbre, ¿eh? Entonces, esa es un poco la línea maestra de nuestro desayuno, ¿no? Sin embargo, ya sabéis que nos gusta conocer con más detalle al principio cuál es un poco la actividad de una empresa que está vinculada a CEI, que está instalada aquí, como es Aceptable, que es un despacho profesional, un despacho de negocios, un despacho de abogados especializado en contratación internacional a través de tecnología blockchain. Para ello vamos a conocer un poco con más detalle este proyecto empresarial a través de Natalia Fernández, que es directora de Desarrollo de Negocio de Aceptable. Natalia, cuando quieras, por favor. Sí, os comparto. ¿Se ve bien? A ver. ¿Se ve ahora la presentación? Vale. Bueno, como dice Jesús, soy Natalia Fernández de Aralegis, una empresa que ha sido certificada recientemente como startup y nos ubicamos aquí en el CEI. Hemos desarrollado un servicio innovador denominado Aceptable, que consiste en, por medio de la utilización de smart contracts y tecnología blockchain, en redefinir la contratación para que millones de pymes en todo el mundo puedan internacionalizarse y también para mejorar sus procesos de contratación. ¿Qué problemas son los que hemos encontrado en el mercado? Por una parte, a la hora de internacionalizarse, las pymes se encuentran con distintos obstáculos, como son la existencia de diferentes normativas nacionales, el temor a litigar en tribunales extranjeros y la complejidad en estos procesos de contratación. Por ejemplo, una empresa española que quiera contratar con una italiana, pues la española no va a querer que su contrato se rija por el derecho italiano, ni va a querer acudir a los tribunales italianos en caso de conflicto. Esto es un problema significativo, ya que 4 de los 5 obstáculos para la internacionalización encuentra su base en un carácter legal. Por otra parte, en el ámbito nacional nos encontramos con que muchas empresas contratan de manera informal, pues ya sea mediante un WhatsApp, un correo electrónico o incluso verbalmente. Esto, como sabemos, pues conlleva muchos riesgos legales y de seguridad, como ambigüedades en los términos y pues dificultades para resolver estas disputas. ¿Cómo solucionamos, por una parte, el problema de la internacionalización? Pues hemos creado un entorno normativo neutral para las partes, B2B en este caso, basado en los principios y convenios del comercio internacional. Y además facilitamos un sistema de resolución de conflictos online. Además, nuestra propuesta de valor es que en pocos pasos, un par de minutos, una pyme puede generar un contrato, registrarlo en una blockchain para tener una prueba inalterable, es decir, es como si el contrato estuviese notarizado de manera informal, y cobrar por su venta o servicio desde la misma plataforma. Y mucho más, como vemos, pero no me puedo detener en todo. ¿En qué nos diferenciamos de nuestra competencia? En que esta únicamente ofrece poder firmar un contrato que ya tenéis que contar con él, no documentos persistentes. Y tampoco solucionan el problema de la internacionalización. ¿Cómo se puede contratar Aceptable? Pues a través de una cuota mensual o anual por una licencia personalizada, permitiendo así a las empresas gestionar sus propios clientes y pagos de forma independiente a nosotros. Este modelo pues, permite a las empresas desarrollar una herramienta personalizada para su contratación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, modificando la plantilla del contrato, insertando su gama de colores y logo empresarial o añadiendo alguna funcionalidad específica en el proceso de contratación que se adapte mejor a sus necesidades. Porque nos conozcáis un poquito, pues nuestro equipo es nuestra mayor fortaleza, está formado por perfiles seniors multidisciplinares, ofrecemos décadas de experiencia en el mundo empresarial, bueno, yo concretamente la que menos porque soy el perfil más junior. Y bueno, con todo esto que os acabo de decir, si alguien está interesado en actualizar su forma de contratar, pues que se ponga en contacto con nosotros para saber más sobre cómo obtener esta licencia. Y deciros que para las empresas vinculadas al CEI, pues ofrecemos una cuota y tratamiento especial y además pues un apoyo técnico legal pues más cercano para apoyaros a hacer los primeros procesos de contratación por si tuvieseis alguna dificultad. Y nada, con esto ya acabo para no quitarle tiempo a mi compañero, que me han dejado muy poquito. Y nada, espero haber sido clara.
Muchas gracias. Muy bien, Natalia, gracias. Esto es lo que buscamos, precisamente, conocer un poco con más detalle cuál es la actividad principal de una empresa de que está instalada en CEI Aragón y, de algún modo, lanzar un poco el mensaje de vuestra potencialidad, ¿no? De los proyectos en los que estáis trabajando y un poco en la innovación que aportáis, ¿no? Muy bien, pues si os parece, vamos a entrar en materia con Daniel Tual. Vamos a hablar de las hipótesis de negocio y financiación de empresas. Y un poco lo que nos planteamos en este desayuno CEI es que, bueno, hay un momento cuando vamos a fundar una empresa, aunque luego también hablaremos con más detalle en el turno de preguntas, en otro estadio de evolución de las compañías, pero sobre todo en el momento de ideación, de fundar una compañía, de algún modo estamos moldeando nuestro proyecto empresarial, ¿no? Surgen dudas, surgen diferentes alternativas para hacer las valoraciones. Le tenemos que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y de algún modo, porque cada alternativa que estemos pensando se derivan una serie de inversiones, una serie de gastos, una serie de posibles futuros desarrollos, ¿no? Ese esfuerzo de ideación, pues de algún modo necesitamos algún método, algún agarradero, algo que nos pueda servir, una metodología que de algún modo nos pueda asentar un poco los pasos que vas dando y conseguir cierta seguridad, ¿no? Vamos a trabajar con un poco más detalle o Daniel nos va a contar el Business Model Canvas. Ya sabes que hay mucha evolución, lleva muchos años esta herramienta, pero ha ido cambiando, hay muchos matices nuevos que hay que incorporar y creo que será interesante conocerlos. Otras herramientas como la tarjeta de experimentos puede ser también interesante. Conoceremos un poco también la jerga especializada, brevemente, de temas de financiación. Yo creo que es interesante también conocerla. Y también, como Daniel es presidente de la Asociación Arabán, el Club Red de Inversores de Aragón, pues también nos contará un poco su actividad. El ponente, Daniel Tual, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza, es asesor de empresas de tipo startups y está especializado, tiene experiencia en gestión de financiación de proyectos de innovación, ¿no? Yo creo que es el perfil adecuado para hablar de estos temas, ¿no? Yo, antes de dar la palabra a Daniel, a los oyentes me gustaría proponerles la posibilidad de que nos hagan preguntas a través del chat, que yo se las transmitiré a los ponentes, ¿no? Al final de este evento, ¿no? Bueno, pues nada más, Daniel, cuando quieras, por favor. Genial. Pues muchísimas gracias, Jesús, Belén, Javier. Enhorabuena también, Natalia, por el pitch, muy, muy bien hecho. Muchísimas gracias por darme este espacio, ¿no? Y poder venir aquí a vuestros desayunos, que la verdad que me gusta mucho el formato, ¿no? Intentar traer alguna idea así en formato píldora cortita con una empresa CEI, ¿no? Me parece súper interesante lo que hacéis. Así que nada, encantado. Voy a intentar transmitir algunas ideas, voy a ir en general rápido porque probablemente lo más interesante sean las preguntas y espero que me oigáis y me veáis bien, ¿verdad? Todos. Genial, pues arrancamos. Si queréis me presento muy rápidamente. Yo soy de aquí, muy de aquí, ¿no? De Aragón. La verdad que he tenido la suerte de tener más o menos buenas notas y tener becas y cuando terminé la carrera me fui a Estados Unidos y empecé a ayudar a empresas grandecitas, a scale-ups, ¿no? A empresas que ya tienen cierta facturación y que tienen cierta tecnología a dar el salto, ¿no? A Estados Unidos, concretamente a San Francisco. Y ahí me enamoré del mundo del emprendimiento, ¿no? Con Silicon Valley, con el dinero, un poco la meca de la tecnología aquel entonces, ¿no? Y desde entonces pues intenté configurar mi carrera en el servicio o ayuda a emprendedores, ¿no? Y más o menos tuve esa suerte de, aunque estuve algún tiempo en el lado oscuro que digo yo, ¿no? En temas de finanzas, que también me parece interesante en una carrera profesional conocer el mundo financiero, pues sobre todo me he dedicado a ayudar a emprendedores, ¿no? En diferentes roles, desde, pues bueno, creando un espacio de coworking en Estados Unidos que se llamaba, ahora se llama Desafía hasta Desafía San Francisco, Desafía Berlín, etcétera. Esto con Barrabés, hasta responsable de un centro de emprendimiento, hasta luego responsable de temas de innovación, formación e inversión en una escuela de negocios en ISDI. Y ahí, como dice Jesús, tuve la suerte de poder ayudar a muchísimas empresas, unas 340 startups aceleradas hicimos en estos últimos años y se presentaron unas 2.000, ¿no? Con proyectos públicos europeos, pero también pues llevando el programa de aceleración de Toyota para Europa o de UNICEF para España y Latinoamérica. Y luego, bueno, el tiempo disponible que me quedaba, el poquito, pues siempre intentaba echar una mano en lo que podía al ecosistema emprendedor y tecnológico de Aragón y ser miembro de diferentes asociaciones como Cachirulo Valley. Intenté montar una startup y me fue muy mal, así que tengo ahí esa experiencia también. Y ahora estoy como presidente de Araban, también una asociación que luego os cuento, sin ánimo de lucro. He invertido en algunos proyectos y, bueno, echando una mano también en asociaciones como AGE, ¿no? Aquí. Y recientemente, pues con mi mujer,
que ya es médico, pues montamos una clínica dermatológica. Entonces voy a usar algunas de las cosas que he aprendido sobre experimentos y test de hipótesis de la propia clínica dermatológica para ponerlo como ejemplo, ¿vale? Estupendo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues como dice Jesús, del Business Model Canvas, que es una herramienta pues, bastante conocida, que ya lleva tiempo en el mercado, pero que me sigue pareciendo muy buena, muy práctica. Tanto como decía Jesús, para cuando estamos empezando un proyecto, también cuando lo estamos pivotando, hay momentos clave en la vida de un negocio que necesitamos cambiar, pues yo qué sé, cambiar de B2C a B2B, ¿no? Cambiar de ir hacia un mercado masivo de consumidores finales a un mercado en el que le vendemos a empresas, ¿no? Estos grandes pivotes y cambios que hace falta, pues viene muy bien otra vez el Business Model Canvas, hasta para temas de intraemprendimiento, ¿no? Pues al final, dentro de las empresas grandes muchas veces quieren crear unidades de negocio, ¿no? Entonces es una herramienta muy interesante en diferentes áreas, ¿vale? Hablaremos de lo que para mí es crucial, que son las hipótesis de negocio y cómo validarlas. Luego os explico un poquito más. Y luego, como dice Jesús, pues un poco de financiación de empresas con algo de jerga del sector y muy rápidamente qué es Araban. Así que nada, intento aportar valor y sobre todo lo de las preguntas que decíamos al principio. Pues vamos al lío. Voy a ir un poquito deprisa porque entiendo que el Business Model Canvas lo conoceréis bastantes de vosotros. Al final es esta imagen que veis aquí, ¿no? Es un lienzo que se puede imprimir, que se puede hacer en digital y que tiene diferentes módulos, ¿vale? Y estos módulos son los que hay que ir construyendo pues ideas e hipótesis sobre ellos, ¿no? Al final, el objetivo, como digo aquí, es estructurar diferentes áreas fundamentales de un negocio. Y esto es muy interesante versus un plan de negocio, ¿no? Que es el típico documento Word, que es muy extenso, de 20, 30, 40 hojas. Pues esto es mucho más ágil, es más rápido y es más visual, ¿no? Entonces, sobre todo nos ayuda a hablar, a especificar con compañeros, con expertos, etcétera, un modelo de negocio, ¿no? Una idea de empresa. Aquí lo tenemos en español, luego hablaremos un poquito más de detalle sobre él. Y si lo tuviéramos que simplificar mucho, os traigo un par de diapositivas. Una sería el quién, a quién nos dirigimos, ¿no? Cuáles son nuestros clientes o quiénes van a ser. En medio tendríamos el qué es lo que hacemos y el por qué lo hacemos, desde la propuesta de valor, que es un poco lo más complicado, que es un poco el cierre de todo, ¿no? Al final, qué es lo que estamos ofreciendo de valor a nuestros clientes, usuarios, cómo nos relacionamos con ellos, los canales que tenemos. Aquí tendríamos el cómo lo hacemos, es una parte más operacional, cómo la empresa, cómo el proyecto consigue hacer todo esto. Y luego abajo tendríamos el cuánto, desde los costes, los principales costes, hasta los principales ingresos, ¿vale? Todo ello muy interesante, la verdad. Quiero decir, hay diferentes modelos de negocio, como dice Jesús. Ahora, por ejemplo, hacemos algunas sesiones, por ejemplo, Escuela de Negocios, del Team Model Canvas, ¿no? Que es para equipos, el Business Model Canvas You, ¿no? Que habla de ti mismo, como si fuera un perfil de currículum. Tenemos el Social Business Model Canvas, ¿no? Que es un poco más para proyectos que tienen esa parte más social, ¿no? Tipo non-profit. Tenemos uno que se llama Lean, que es muy interesante, que en vez de hablar de Customer Segments, por ejemplo, habla de los primeros clientes con KPIs. Entonces, hay diferentes variaciones, pero bueno, la estructura básica para mí es un poco la primordial, por donde habría que empezar. Si lo dividiéramos en dos, la parte derecha sería la parte de mercado y la parte izquierda sería la parte de empresa, ¿vale? La más operacional. Entonces, bueno, lado derecho sería una parte más emotiva de la generación de valor y la parte izquierda sería una parte más lógica sobre la eficiencia, ¿vale? Bueno, muy rápido algunos ejemplos. Este era un poco el mundo de la música antes, cuando se usaban los CDs, los cassettes, ¿vale? Pues era un mercado más masivo, los canales eran sobre todo pues, retailers, ibas a un centro a comprar música, se buscaban siempre los hits o incluso las recopilaciones, ¿no? Y todo esto cambió radicalmente con el mundo de Internet, ¿no? Y con el MP3 en sí mismo, ¿no? Entonces, pues Spotify, iTunes, etcétera, lo que hicieron fue cambiar cómo se distribuye el mundo de la música, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora que la distribución ya es muchísimo más online, más digital, las redes sociales ayudan muchísimo a conocer la música, las propias plataformas se consideran en parte redes sociales. Bueno, al final sirven estas propias plataformas para descubrir artistas, ¿no? Entonces, el mundo de la música en sí mismo cambió, fue una vuelta de tuerca gigantesca, ¿vale? Igual que le ha pasado, por ejemplo, al mundo del cine, como consumíamos cine anteriormente prácticamente en salas de cine, y ahora prácticamente es todo desde casa, ¿no? Entonces, al final hay que estar atento un poco a los cambios del sector porque nunca queda de más que un mercado se disrumpa del todo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el de Google. Lo uso mucho porque hay veces que los modelos de negocio pueden ser más complicados y lo uso para decir que diferentes colores pueden servir para relacionar las diferentes propuestas de valor, ¿vale? Pues Google, por ejemplo, a los usuarios de Internet nos hace una propuesta de valor gratuita, que la veis aquí en verde, ofreciéndonos cosas gratuitas, pero después, pues bueno,
A los que pagan, por ejemplo, es la propuesta de valor que tenéis aquí en amarillo. Después tiene las plataformas de Android, etcétera, ¿no? Entonces, al final puede ser también muy complicado, ¿vale? Bueno, ¿qué son las hipótesis de negocio, ¿vale? Yendo un poquito rápido, son ideas o planteamientos que damos por buenos generalmente, ¿vale? Y que afectan en mayor o menor medida al modelo de negocio, ¿vale? Entonces aquí, importante, todos tenemos hipótesis, ¿no? Creo que era Ortega Gasset que decía que vivimos en nuestras creencias. Muchas veces no sabemos las gafas que llevamos puestas y vemos las cosas de una determinada manera, pues por nuestra experiencia anterior, ¿vale? Entonces es importante intentar ser todo lo objetivos y críticos con nuestra propia idea, ¿no? Hay muchísimos casos, por ejemplo, gente tecnológica que se enamora del producto y se pega 1 año, 2 o 3 desarrollando el producto y al final no ha hecho pruebas de usuario, no ha hecho pruebas de ventas, ¿vale? Entonces luego tenemos un problema de ventas. O al revés, gente que no da en especial importancia a producto y al final es más comercial y no tiene un producto que enamore, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que intentar ser críticos con nuestro propio negocio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, al lanzar un proyecto, como digo aquí, es totalmente normal no tener toda la información. De hecho, es prácticamente imposible, ¿no? Siempre vamos a tener dudas y elementos que no controlemos al 100% y eso genera incertidumbre. Entonces, ser emprendedor o empresario tiene mucho que ver justo con eso, ¿no? Con esa capacidad de gestionar la incertidumbre, ¿no? De la aversión o la propensión al riesgo que tengamos. Pues bueno, cada persona es un mundo en sí misma y hay algunas que gestionamos mejor la incertidumbre y el riesgo, somos más propensos a asumir riesgos y gente que es menos propensa a asumir riesgos. Por lo tanto, son más perfeccionistas y necesitan las cosas más cerradas, ¿vale? Al final se trata de tener un equilibrio entre no validar ninguna de las hipótesis de negocio, esas creencias que tenemos sobre nuestro propio negocio o proyecto emprendedor. Al final había un 100% del riesgo, saldríamos en blanco, ¿no? A intentar vender o a montar nuestro proyecto, o validar todas las hipótesis, que sería un 0% de riesgo, que ya os aviso que esto es imposible. Nunca se puede validar todo porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que puede acontecer, ¿no? Además, al ser tantísimo trabajo, normalmente entramos en la parálisis por análisis y no terminamos nunca de lanzar. Y al final, una de las claves que queremos aquí lanzar es que es importante lanzar pronto, lanzar barato, fallar pronto para aprender, ¿vale? Esta es la gran clave. Bueno, puesto en una slide, ¿no? Tenemos que intentar, siguiendo el modelo Lean Startup, pues intentar construir algo que sean experimentos o que sea un test del modelo de negocio que queramos lanzar, lanzarlo y medir y con esas métricas aprender. Y con ese aprendizaje retroalimentar y construir una segunda versión más pulida, más cercana al cliente, a sus necesidades reales, no a nuestras necesidades que nosotros imaginamos, sino a las necesidades reales del cliente y seguir con este ciclo constantemente, ¿vale? Y es muy importante intentar validar antes las hipótesis más arriesgadas, aquellas que nos van a permitir sobrevivir o no. Pues muchas veces las más arriesgadas son las que tienen más coste o las que son más claves, ¿no? Pues en industrias reguladas, la regulación, etcétera, ¿vale? Al final se trata de esto, de invertir poco para aprender mucho. Y si hay que fracasar, fracasar rápidamente y barato. Todos habremos oído historias de gente que ha fracasado después de poner muchísimo dinero, de estar 5 o 6 años, que al final los fracasos son muy relativos. Muchas veces toda esa experiencia nos sirve para volver a montar otro proyecto. Ya sabéis que en otras latitudes, tipo Estados Unidos o mundo anglosajón, no hay fracasos, ¿no? Hay aprendizajes. Entonces también hay que saber valorarlos y creo que en España hemos pecado un poco de eso, ¿no? Ahora está cambiando todo, pero hay que valorar también el fracaso como un aprendizaje. Pero bueno, si hubiera que fracasar, intentar fracasar rápidamente y sin haber perdido mucho tiempo y mucho dinero, ¿vale? Bueno, poniéndolo un poco en iteraciones, yo siempre hago una pregunta un poco trampa, hoy os la doy resuelta, y es, oye, ¿cuál es la casilla más importante del Business Model Canvas, no? Ya habéis visto que son 9. Y todo el mundo dice, pues la de clientes, la propuesta de valor, tal cual. Y yo siempre digo, la más importante es la que pone iteración número, que normalmente está aquí arriba, ¿vale? La idea del Business Model Canvas no es hacerlo una vez y dejarlo estático, es hacerlo una vez, salir al mercado, salir a hablar con potenciales clientes, potenciales proveedores, etcétera, y validar. Pues resulta que es que este no es el coste. Resulta que este no es el precio. Resulta que este no es el early adopter, ¿no? El primer cliente que yo pueda tener. Venga, pues lo cambio, ¿vale? Pues hago una iteración. Esto falla, la primera falla, voy a la segunda, que también falla. Oye, pues venga, la tercera, oye, parece que en la tercera ya funciona. Vamos a ver si entiendo el problema. Oye, que sí, que parece que entiendo el problema. Genial, pero me voy a la solución y no, la solución por lo que sea no casa. Venga, pues vuelvo a repetir, ¿no? Voy a ver qué aprendo. Pues venga, me voy a la siguiente y ya parece que hay un problem solution fit, ¿no? La solución y el problema encajan, ¿no? Lo que estoy proponiendo al mercado, mi solución, mi software, mi modelo, lo que sea, encaja en el problema. Pero igual luego me voy y es que no es
cualitativo lo que buscan, ¿vale? Entonces, al final se trata de ir validando constantemente hasta que puedas ya desarrollar de verdad y empezar a gastar dinero de verdad, ¿vale? Para todo esto necesitamos lo que son los experimentos, ¿vale? Y ahora os voy a explicar algunos ejemplos y luego iremos con la tarjeta de experimentos. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a abrir la clínica dermatológica, una de las grandes frases que todavía recuerdo es las aseguradoras, ¿no? Pues tipo Adeslas, Sanitas, Caser, etcétera, de salud, no os van a permitir trabajar con ellos. ¿Vale? Al final para nosotros era importante acceder a las aseguradoras porque nos generaban un montón de pacientes, del cual, pues bueno, no se cobra mucho, pero nos permiten igual mantenernos y darnos a conocer al principio, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Oye, sí podremos trabajar con varias aseguradoras, ¿no? ¿Cuál fue el experimento que hicimos? Pues tan fácil o tan difícil como llamarlas y hablar con sus directores médicos. Oye, ¿cómo es vuestro proceso de onboarding? ¿Qué se necesita? ¿Qué papeles necesitáis? Ah, pues necesito la licencia médica, necesito la licencia de actividad, necesito la licencia del centro. Ah, pues necesito el currículum de la doctora o del doctor. Necesito determinadas cosas, ¿vale? Entonces, eso fue un poco los to-dos que nosotros vimos que necesitábamos. ¿Cuál fue la métrica que nos pusimos? Pues oye, ¿cuál es el porcentaje de aseguradoras que aceptan trabajar con nosotros del total a los que nos vamos a presentar? ¿Vale? Y luego también, ¿cuál es el tiempo el que vamos a empezar? Porque si empezamos a tener gastos, pero no tenemos ningún paciente, ¿no? El marketing al principio ya sabéis que cuesta mucho, ¿no? Que empecemos a tener marketing propio. Pues ¿cuál era el tiempo hasta terminar su onboarding, ¿no? ¿Qué dijimos? Muy importante esto, ¿no? ¿Cuándo tendremos razón? ¿Cuándo creemos que está validada esta hipótesis de que sí podemos trabajar con varias aseguradoras? Cuando al menos 3 de las grandes nos acepten. Pues aquí, pues, por ejemplo, le pedí ayuda a un amigo que trabaja en seguros para que nos dijera qué porcentaje de pacientes asegurados hay en Aragón. Entonces, claramente vimos que había un líder en el mercado y dos con buena cuota y que a partir de la cuarta o quinta aseguradora pues eran porcentajes muy pequeños. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar hablar con 5, que eso es como el 90% del mercado. No nos vamos a meter en la larga cola de hablar con 30 más, porque al final es muchísimo tiempo de trabajo y al final son poquitos pacientes más, ¿no? Al hablar con las aseguradoras nos dimos cuenta, ya sabíamos, que un tema clave iba a ser las licencias, tanto de sanidad como de ayuntamiento, como el tema del espacio. Entonces, la hipótesis es, tenemos los ahorros suficientes para abrir nuestra propia clínica. Eso significa licencias, arquitectos, obras, sanidad, ayuntamiento, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues fuimos a hablar con sanidad varias veces, fuimos a hablar con ayuntamiento varias veces, visitamos, reunimos información, empezamos a visitar locales, a negociar alquileres, a hablar con arquitectos para reformas, etc. ¿Cuáles eran las métricas que mirábamos? ¿Cuál era el presupuesto estimado para licencias y para locales y para obras? Y también un poco el tiempo, cuánto nos iba a costar versus cuántos ahorros reales nosotros teníamos, ¿no? ¿Y qué dijimos? Bueno, si tenemos el 80% del coste, pues creemos que el banco nos podrá dar un 20% aproximadamente y tampoco nos queríamos endeudar mucho más, ¿vale? ¿Las validamos? Pues la primera sí, la validamos y las compañías aseguradoras en un tiempo de un mes o dos, más o menos hacíamos su onboarding y teníamos un poco toda la información que hacía falta, a excepción del espacio. ¿Y el espacio lo validamos, el de nuestra propia clínica? No lo validamos. Nos dimos cuenta que era un proceso con bastantes lagunas, con bastantes grises, que podía tardar unos 2 años, tener una licencia clasificada, entonces nos dimos cuenta de que éramos incapaces de abrir nuestro propio espacio. Así que tuvimos que empezar a iterar, ¿vale? Y buscar alternativas. Ya os adelanto, la alternativa que nosotros encontramos fue un centro médico de un tercero, estar alquilados dentro de un centro médico que ya tiene las licencias y ya tiene pues todos esos pasos necesarios para poder darnos de alta en sanidad y en ayuntamiento, ¿vale? Entonces, otra vez volviendo a esta slide, pues nos dimos cuenta de que el Problem Solution Fit no encajaba hasta que volvimos a dar con una solución para poder lanzar la clínica, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede hacer esto de una manera, pues intentar que sea todo lo objetivamente posible? Pues con lo que desde Strategizer, que es la empresa de los creadores de Business Model Canvas, ¿no? Ellos llaman tarjeta de experimentos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues bueno, tan sencillo como algo parecido a esto, ¿vale? La podéis cambiar como consideréis, esta es la suya. Aquí se le pondría un nombre al experimento, ¿vale? Que en nuestro caso podría ser, pues, compañías aseguradoras o licencias y espacio. ¿Qué fecha y qué duración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Pues creemos que podemos trabajar con compañías aseguradoras. Para verificar lo que hacemos, por nuestro caso, lo que os he dicho. Llamaremos y haremos el onboarding de las aseguradoras. ¿Qué vamos a medir? Pues las aseguradoras, por ejemplo, el tiempo de onboarding y que un porcentaje relevante, al menos 3 de las 5 que habíamos considerado, nos dijera que sí podemos trabajar con ellas. ¿Y cuándo tendremos razón? Pues perdón, lo he dicho mal, ¿no? La métrica era esa, el porcentaje con lo que podemos terminar de trabajar y cuando tenemos razón, con al menos 3 nos digan que sí, ¿vale?
Entonces, esto que parece relativamente sencillo, pues a veces cuesta mucho, ¿no? De intentar entender cuáles son las verdaderas hipótesis de negocio más arriesgadas, ¿vale? Entonces, ahora os hablaré un poquito de cómo detectarlas. Os doy ideas de experimentos, ¿vale? Un experimento puede ser una entrevista en profundidad. Una entrevista en profundidad es hablar con algún experto del sector, hablar con algún emprendedor o empresario que ya esté en el sector, hablar con algún proveedor clave, etcétera, ¿no? Pues al final se trata de ver un poco cuáles son tus informantes deseados, clientes, proveedores, socios, y realizar preguntas difíciles, ¿vale? Digo preguntas abiertas al principio y luego generalmente ir cerrándolas, y digo preguntas difíciles, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de entrevistas en profundidad, la gente nos contesta lo que queremos oír. Ellos ya saben que queremos emprender, ¿no? Y que nos digan que sí. Oye, sí, sí, me parece muy buena idea tu idea de vender helados en el Polo Norte. Genial, sí, sí, a por ello, ¿no? Pero al final hay preguntas más difíciles del tipo, oye, ¿y qué presupuesto al año tendrías para comprarme helados en el Polo Norte? ¿O cuánto tiempo estarías disponible para dedicarme en este proceso de beta testing para mejorar mi proyecto, ¿no? Este tipo de preguntas, cuando ya lo bajas a algo que a ellos les duela, dijéramos que es el bolsillo, el dinero o es el tiempo, pues empiezan a dar respuestas más reales, ¿vale? Entonces, bueno, se trata al principio de intentar no infoxicar, ¿no? Intentar no contaminar con tus propias soluciones, hacer preguntas muy abiertas. ¿Qué te parece el mundo de los helados? ¿Qué te parece vender en el Polo Norte a nivel logístico, ¿no? Pues intentar hacer preguntas muy abiertas e ir bajando poco a poco para que no vean un poco hacia dónde tú quieres ir, ¿vale? Y luego siempre intentar terminar con esas preguntas difíciles, ¿vale? El formulario sería un poco lo mismo, pero de una manera más cuantitativa, ¿vale? Ya sabéis que hay 1000 herramientas por internet para hacer formularios y lo que te aportan son un poco más estadísticas. Siempre aconsejo empezar con entrevistas en profundidad primero, porque al final de aquí se aprende mucho y es una conversación. Puede ser por teléfono, puede ser online, pueden ser visitas, ¿vale? Pero en esa conversación se aprende muchísimo. Intentar, pues eso, igual que haya 2 personas, ¿vale? Para que escuchen tu propia conversación y te den feedback sobre la conversación. Y después ya, cuando tengas más claro cuáles son verdaderamente las hipótesis más arriesgadas, bajarlo a formulario para ver si estadísticamente pues tienes, dijéramos, ese check, ¿no? Bueno, también las campañas online son muy interesantes. Al final se pueden hacer campañas online en plataformas como Facebook, Instagram, etcétera, por 100 euros, por 200, por 500 euros. Y lo que tienen de bueno es que es un targeting muy potente, ¿no? Ya sabéis, en Facebook, en estas herramientas puedes decir, quiero mujeres de mediana edad, de poder adquisitivo medio, medio alto, que vivan en esta zona y que les guste la moda y no sé qué. Vale, pues este puede ser un target interesante para nosotros, por ejemplo, para la clínica, ¿no? Entonces, todo esto lo puedes targetizar. Entonces, en teoría, sirve en el anuncio que tú quieras mostrar solo a ese target de personas, ¿vale? Y de ahí puedes sacar pues, el coste del anuncio, puedes sacar cuántos clics hay, puedes hacer un A/B testing, ¿no? Poner un copy o otro copy, poner una imagen, otra imagen, para ver en cuál se clica más, ¿no? Y con esto empezar a sacar, pues bueno, cuánta gente se registra, cuánta gente pide cita, por ejemplo, pero cita que no es real todavía, simplemente un formulario, ¿vale? Entonces, esto es relativamente sencillo, no hace falta tener una web, no hace falta, bueno, las propias plataformas te lo permiten hacer muy rápido, ¿no? Y luego tendríamos la investigación en profundidad, que yo es un poco la que desaconsejo bastante, en el sentido de que es interesante tener datos macros, interesante leer reports, etcétera, pero al final muchas veces tendemos a perder muchísimo tiempo aquí. Es verdad que luego cuando se hace un pitch, ¿no? Sobre todo en temas más tecnológicos y más disruptivos o más escalables, pues hace falta decir, oye, McKinsey opina y Boston Consulting Group dice que esto va a crecer un 30% al año. Bueno, pues hace falta, ¿no? Hablar de que el mercado va en crecimiento, pero a veces en la parte más práctica perdemos mucho tiempo en la investigación en profundidad. Y sobre cómo detectar las hipótesis más arriesgadas, os planteo diferentes ideas. Muchas veces todos sabemos ya de primeras cuál es la hipótesis más arriesgada. Generalmente es como, ¿va a haber clientes suficientes para sostener nuestro modelo de negocio? Muchas veces simplemente la de clientes, ¿no? O nuestros ingresos versus nuestro coste también, ¿no? Pues simplemente esas dos suelen ser muy, muy interesantes de intentar validar, ¿no? Pero bueno, yendo más en concreto a cada sector, ya veis que las nuestras eran muy concretas. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más arriesgado o complicado de conseguir en mi proyecto? Lo que igual ya sabéis, ¿vale? Hay veces que son temas logísticos, temas de socios clave, ¿no? Tengo un socio clave que es el 70% de lo que yo vendo. Pues que si ese socio clave te deja o cambia los costes, pues tenemos un problema, ¿no? Luego están lo de los 5 porqués, ¿no? Que relees tu propuesta de valor y te preguntas 5 veces en cada hipótesis, ¿no? Pues mi propuesta de valor es atender a los pacientes de dermatología en un tiempo suficiente y conseguirles dar resultado y que estén satisfechos.
Vale, ¿y por qué? Pues porque tiene que haber suficientes pacientes de dermatología. Y porque el precio medio, ¿no? Vas haciendo por qué sí, por qué sí, por qué es, como si fueras un niño pequeño, hasta que al final a veces llegas a la esencia, ¿no? De por qué estás haciendo eso, ¿no? La competencia, ¿qué competencia existe y en qué área compiten? Al final, si están compitiendo en precio o en operaciones, o si ha cerrado algún competidor directo o indirecto, pues intentar hablar con ellos, investigar, etcétera, ¿vale? De la competencia se aprende muchísimo. Generalmente es gente como nosotros que estaba testeando e intentando lanzar proyectos. Siempre pasarlo a métricas, ¿vale? Somos más baratos, sí, pero ¿cuánto? ¿Un 30% más barato? Bueno, un 60%, un 100%. Vamos a intentar bajarlo a métricas y con esto tendremos más información, ¿vale? Más rápidos, más convenientes. Bueno, simplemente repasar y releer de manera crítica. Hacer un poco el MAM test, ¿no? Contárselo a vuestra madre, padre, abuelo, a quien digáis, gente no muy tecnológica. Esto se entiende, esto se compraría, ¿no? Gente fuera del sector, etcétera, ¿no? Y luego los friends, family and fools, ¿no? Preguntar a algún compañero, etcétera, ¿vale? Bueno, voy muy rápido sobre financiación de empresas y un poquito sobre Araban y vamos con las preguntas después, como decía Jesús. A ver, interesante plantearnos esto, ¿no? La fase de desarrollo de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que al principio pues tenemos, dijéramos, un cash flow negativo, ¿no? No tenemos ingresos, ¿vale? Y que después, pues si todo va bien, puede haber ingresos pues que escalen mucho, ¿no? Pues muchas veces se habla de en qué fase de la compañía estamos en función de los propios ingresos que generamos, ¿no? Pues si estamos en idea o en concepto, estamos todavía pues, pivotando sin gastar mucho. Cuando empieza a haber equipo empezamos a gastar, prototipo, lanzamos una beta, usuarios. Y aquí igual ya empezamos a tener revenue, pero como arrastramos, dijéramos, pérdidas hasta que no estamos en una fase más grande, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de financiación, ¿vale? Desde el bootstrapping, que es un término en inglés que acaba diciendo tú mismo, con tus propios ahorros, etcétera. Los Friends, Family and Fools, ¿no? Las 3 Fs, que es gente cercana a ti que te ponga algo de dinero. Muchas veces esto es muy interesante, ¿no? La financiación pública, porque suele ser más blanda, ¿no? Con menos intereses, igual no es dilutiva, ¿no? No entra en tu accionariado. Entonces hay que echarle un ojo. También consume mucho tiempo, hay que hacer ese análisis. Aceleradoras de empresas como las que yo he venido gestionando estos años, pues pueden ayudar mucho en formación, en mentoring, en inversión, también con subvenciones. Bueno, Business Angels como Araban, redes de Business Angels o Business Angels individuales, plataformas de crowdfunding también, que hay diferentes tipos, y luego ya los hermanos mayores, ¿no? Venture Capital, pues que ya invierten tickets más grandes, más profesionalizado, o incluso, bueno, pues bancos, ¿no? Históricamente los bancos no entraban en fases anteriores a los ingresos, pero bueno, se empiezan a ver algunos casos en los que los bancos pues hacen préstamos pues avalados con líneas ICO, etcétera, que pueden ser un poquito antes de que tengáis ingresos, ¿vale? Entonces, bueno, también os podéis acercar al banco a ver si os puede echar una mano. Bueno, la financiación privada, lo que os digo, bootstrapping, ¿vale? Ya lo he comentado un poquito. Equity, pues esto sería capital social, accionariado, pues ¿quién entra en tu accionariado? Pues business angels, ¿no? Inversores privados, las empresas de venture capital, incluso los hermanos mayores, ¿vale? Private equity. Luego plataformas, pues desde incubadoras, aceleradoras hasta financiación pública o becas. Y luego, bueno, en temas de deuda, pues bancos e incluso commercial institutions, ¿no? Bueno, un poco de perfiles sobre los tipos de business angels que pueden existir, ¿vale? Aquí se podría hablar muchísimo de diferentes tipos. Yo hablo de los crowdfunders, ¿no? Los que sobre todo usan las plataformas de crowdfunding, que invierten normalmente poquito, unos 5.000 al año, que a veces no tienen una razón súper clara más allá del retorno de la inversión para invertir, que due diligence, ¿no? Es cuánto hacen de chequeo de la propia empresa, cuánto miran sus cuentas, su equipo y tal. Pues muchas veces no hacen mucho y hacen igual a que la propia plataforma te da, ¿no? La propia plataforma de equity crowdfunding o de crowdfunding te hace, ¿no? Te aportan además contactos más allá del dinero, contactos o otro tipo de valor. Normalmente no, porque no les llegas a conocer, ¿vale? Simplemente es a través de la plataforma. Las redes de Business Angels, como podemos ser nosotros, pues a veces indicamos la inversión. Esto quiere decir que nos juntamos varios para, con los términos legales y términos de valoración, todos acompañar unos términos e ir juntos, por así decirlo. Y a veces, pues bueno, inversores individuales. Ya pueden invertir un poquito más de dinero, de 5.000 a 50.000, ¿vale? En función del caso. Invierten por retorno de la inversión, pero también por un tema social, ¿no? Por nosotros, por ejemplo, en Araban, conocernos, aprender los unos de los otros, etcétera. ¿Hacemos algo de due diligence? Hacemos algo, pero no súper detallada, ¿no? ¿Aportamos más que dinero? Pues a veces sí, ¿no? En Araban pues intentamos pues contactos, otros directivos, otros empresarios, ¿vale? Pero depende mucho de cada una de las redes. Hay muchas redes en España. Un emprendedor que le haya ido bien, pues es muy interesante, porque a veces también invierte sindicado o él solo, puede invertir de 5.000 a 20.000 o incluso más. Y sobre todo
invierte para devolverle a la sociedad, ¿no? Para ayudar a otros. Entonces, esa parte es muy interesante porque te aporta contactos, te aporta visión, muchas veces tiene un asiento en tu consejo, puede ser muy interesante, ¿no? Hacer due diligence, pues a veces no hacen, a veces sí, depende de cada cual, y luego pues suelen aportar esto, lo que digo, pues mucha información, muchos contactos, mucho aprendizaje, pueden ser mentores, advisors, etcétera. Un ejecutivo, un directivo de tu propio sector, pues puede otra vez invertir solo o acompañado, unos 5.000 o 20.000 o incluso más. ¿Para qué invierte? Para aprender generalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, en Aceptable, pues igual le interesaría a gente que son abogados, a gente de blockchain, pues estar cerca, ¿no? Y ver lo que ellos hacen como equipo joven, innovador, y bueno, pues un despacho grande, pues igual tiene mucho que aprender de toda la parte más innovadora, más joven, más fresca, más ágil, ¿no? Y en todos los sectores ocurre lo mismo. Los directivos quieren estar cerca de lo que está ocurriendo para aprender, ¿no? Entonces, invierten algo más que dinero, pues a veces sí, dan contactos, conexiones, pero suele ser gente muy ocupada, tiene poco tiempo disponible. Y luego los inversores profesionales, por así decirlo, que pueden invertir a tickets más grandes, suelen invertir solos, sobre todo lo hacen por retorno de la inversión, suelen hacer un due diligence importante, ¿no? Y a veces aportan más que dinero y a veces no. Muchas veces es un wait and see, ¿no? Si me pides contactos y ayuda, pues te ayudo, pero si no, no. Tengo 10 o 15 participadas y me lleva tiempo, ¿no? Pero bueno, consiguen invertir tickets normalmente más grandes, ¿no? Y bueno, muy rápido sobre Araban. Somos una asociación sin ánimo de lucro compuesta por voluntarios que lo que procuramos es ayudar a que ocurra inversión en Aragón, ¿no? Por un lado, históricamente, por los proyectos que buscaban inversión se iban fuera de Aragón, se iban a ciudades más grandes generalmente, y pasaba al revés, que los propios inversores de Aragón pues también se iban fuera a buscar oportunidades de inversión, ¿no? La idea es darle visibilidad a los dos para que en lo que podamos pues ocurra ese match, ¿no? Y los proyectos puedan conseguir financiación y los inversores puedan conseguir proyectos interesantes, ¿no? Al final, lo que buscamos es la rentabilidad de las inversiones de nuestros miembros, pero siempre de las de la honestidad y transparencia, ¿no? Y por eso es muy importante para nosotros el código de conducta que todos los inversores tienen que firmar. Y si en algún momento viéramos que no sigue el código de conducta, de transparencia, etcétera, pues podrían salir de la red, ¿no? Somos ya 267 miembros. La capacidad total máxima de inversión son unos 9 millones de euros. El promedio es de 40.000 euros, pero es verdad que la mediana, ¿no?, es de 20.000. ¿No? Como podéis ver aquí abajo, pues hay muchos inversores chiquititos que pueden invertir de 1.000 a 10.000, hay menos inversores que invierten de 10 a 50 y hay todavía menos que invierten de 50 a más de 100.000, ¿vale? Pero bueno, luego suman mucho más dinero, ¿no? Los más grandes, que son Family Office, Venture Capital, etcétera, ¿vale? Tenemos eso, profesionales, directivos, empresarios, family office, corporativos, fondos o vehículos de inversión. Y sobre sectores de inversión hay de todo. Lo interesante es que normalmente en todas las redes de Business Angel, sobre todo es TIC, ¿no? Tecnología y software, pero aquí también hay bastante industria de materiales, hay profesionales, ¿vale? Que habla muy bien un poco de la economía que hay en Aragón, ¿no? Que hay directivos, profesionales, emprendedores de todo tipo. El por qué una slide un poco más macro es que, bueno, en un análisis que existe ya un poquito más viejo de los business angels que hay en España, pues solo un 1,5 se consideran de Aragón. En cambio, otras como Cataluña o Madrid son muchísimo más grandes. Y en cambio, por temas de PIB, pues Aragón parece que podría, ¿no?, de alguna manera, pues intentar reducir ese gap, ¿no? Desde iniciativas como Araban, ¿no? Que Aragón es una comunidad relativamente importante en el PIB de toda España y probablemente pues haya más inversores de los que este informe muestre, ¿no? Bueno, muy sencillito el registrarse en Araban como oportunidad de inversión, es siguiendo esto, se hace online, luego nosotros damos una evaluación, un feedback, amplificamos las oportunidades enviando a los socios, hacemos una reunión presencial y un pitch y luego pues ojalá en los foros de inversión pues ojalá haya inversión, ¿no? Y para los inversores también muy sencillito, se solicita en línea, firman nuestro código de conducta, después asisten a foros, a eventos, a formaciones, a cenas, etcétera, ¿no? Todo lo que organizamos para nuestros miembros. Y luego pues bueno, invertir junto a otros. El último foro fue el 23 de noviembre, se presentaron 5 proyectos, de los cuales 3 han resultado interesantes para inversores y más o menos se está hablando como de invertir unos 50.000 euros. Que luego ocurrirá o no ocurrirá según la due diligence y el análisis de las empresas, pero bueno, contentos de haber enseñado los proyectos hasta 6 veces a todos nuestros miembros, a los 267, y que se esté planteando gente de Aragón pues invertir hasta unos 60.000 euros, ¿no?, aproximadamente. Entonces, nada, por mi parte ya estaría. Un placer. Aquí tenéis mi Twitter, LinkedIn, que es la red social que más uso. Y si queréis contactar con Araban, pues desde la web o desde el email. Muy bien. Gracias, Daniel. Ha Placer. sido muy Perdona que me he extendido un poco. didáctica tu exposición.
lo que son las presentaciones, tanto de Natalia como de Daniel, os las haremos llegar a las personas que habéis estado inscritos, ¿no? Bien, vamos a hacer un poco una pequeña ronda de preguntas, consultas, de comentarios, ¿no? Si queréis, ¿no? Vamos a dejar descansar un momento a Daniel, ¿eh? Natalia, te voy a hacer un par de preguntas y es relacionado un poco con la tecnología, ¿no? La tecnología blockchain que estáis trabajando en Aceptable, ¿no? De algún modo, la verdad es que parece ser ya algo muy propio, ¿no? Dentro de los despachos de abogados, el tema de esa robustez y esa trazabilidad, ¿no? que implica esa tecnología. ¿Cómo veis el desarrollo futuro? Es decir, por un lado, los despachos de abogados tienen ese matiz así cierta conservadores, ¿no? En el sentido de que a lo mejor van avanzando poco a poco y demás, pero este tipo de tecnologías yo creo que entra de lleno en su actividad principal, ¿no? ¿Cuál es un poco cómo lo veis, ¿no? Ese desarrollo futuro de esta tecnología en concreto? A ver, sí que es verdad que la mayoría de despachos son un poco reacios, sobre todo en el ámbito jurídico, a adaptarse a las nuevas tecnologías, que muchos despachos justo les va para manejar el Word. Pero hay otros despachos, pues como todos conocemos, Garrigues, Cuatro Casas, que ya están intentando mantenerse al día con estas tecnologías y también están intentando desarrollar algo así, pero sí que es verdad que no han comenzado todavía. Entonces, en eso sí que podemos destacar en el que nosotros ya tenemos la aplicación desarrollada usando esta tecnología, que aunque parezca complicada, al cliente, al consumidor final, le es indiferente porque es como las criptomonedas, funcionan con esa tecnología, pero ellos no les dificulta que se use esa tecnología o no a la hora de comprar o vender. Está detrás de la plataforma, ellos no lo ven, pero es un sello de tiempo simplemente. Entonces, que No, usemos blockchain o no, no significa que signifique una dificultad extra al cliente. entiendo. Él no le implica en nada. Es Ujú, simplemente que nos aprovechamos de esa tecnología y está detrás de la plataforma, que ellos ujú. no ven. Ellos no ven lo que hay detrás. Y en vuestro caso, Natalia, ¿verdad? Lo habéis enfocado al tema de la internacionalización, ¿no? Para dar un poco esa seguridad a estos contratos internacionales, que siempre ha habido contratos internacionales, pero de algún modo sí que da más seguridad, ¿no? Sobre todo si son con países o con entornos legales diferentes o con otros usos, ¿no? Sí que es verdad que, como explicaba antes, sirve tanto para el ámbito nacional o internacional, pero sí que es verdad que como ofrecemos esta solución a la complejidad que hay con las diferentes normativas, sí que es verdad que es más atractivo en el ámbito internacional porque ofrecemos esa solución extra. Pero para el ámbito nacional sirve igualmente. La gente está utilizando actualmente, por ejemplo, DocuSign, que simplemente sirve para poner una firma digital y con nuestra plataforma, aparte de firmar, es que te permite hacer el proceso de contratación entero, te permite incluso hacer el pago o te permite, ya tenemos nosotros una plantilla de contrato, no tienes que crear tú un contrato desde cero. Entonces, como que eso, ofrecemos como Vale, muy más bien. servicio. Muy bien, Natalia, pues déjame hacer un par de preguntas a Daniel Vale, también. gracias. Lo que hablábamos, ¿no? ¿Verdad? De algún modo estamos en ese momento de esa incertidumbre. Planteabas el caso, vuestro caso particular, ¿no? De la clínica. Todavía no habéis sido empresa y demás. Hay una incertidumbre, ¿no? Y de algún modo estos métodos, pues te da cierta seguridad, vas afianzándote. De algún modo intentas vencer la incertidumbre, ¿no? Un punto importante, creo que has resaltado, yo creo que es interesante transmitiros el tema de los experimentos, de tocar mercado, de validar esas hipótesis, ¿no? Entonces, claro, a veces las dudas surgen cuando nos viene algún emprendedor y más, oye, pero si yo todavía no soy empresa, ¿cómo voy a entrar en contacto con tal empresa que podría...? Y muchas veces, bueno, pues desde CI y tú mismo, pues es que se trata de entrar en contacto. O sea, aunque no seas empresa, tú estás hablando el mismo idioma que tu posible, que la persona a la que te diriges. Entonces, solo por interés comercial te va a escuchar, te va a proponer, le puede interesar, te puede decir, bueno, pues cuando... pero yo creo que hay que vencer también ese miedo en salir al mercado físicamente y experimentar, ¿no? Porque tú teóricamente puedes haber hecho estas hipótesis y estas métricas y demás, pero hay alguno que se queda y no, esto forma parte, ¿eh? Y aunque no seas empresa, insisto, ¿no? ¿Qué te parece la reflexión, Daniel? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Si es que al final esto está siendo grabado y tal, pero yo recomiendo no hacer empresa, no ser autónomo hasta que no tengas una cierta seguridad, porque al final vas a estar pagando impuestos y estar pagando gastos y igual no funciona. Entonces, el hablar con la gente, pues
En el 99% de los casos es gratis. Y si hace falta, pues invitas a un café, una cerveza, etcétera, ¿no? Y lo que tú dices, solo por ese valor comercial, de aprendizaje, etcétera, pues tienes mucho ganado. También hay que preguntarse si somos nosotros los realmente válidos o interesantes para montar este tipo de proyecto, ¿no? Muchas veces para montar un proyecto necesitamos experiencia en el sector, conocer las dinámicas del sector, etcétera. Si hay gente que a veces me viene con una idea que pues voy a montar un tema del que yo no tengo experiencia, no conozco el sector. Pues que solo para conocer el sector, para conocer a contactos, para poder aprender, vas a pegarte un par de años, un año o dos o lo que sea, para conocer las dinámicas del sector. Pues hay que intentar también tener una red de contactos, de conocidos que te puedan asesorar, etcétera, que serán probablemente luego tus primeros proveedores, tus primeros clientes, ¿no? Entonces, es interesante plantearte todo eso desde el no ir con unas gafas que son tus propias gafas, ¿no? Y yo a mí mismo me valido, sino que te valide la gente que realmente va a ser tu proveedor o tu cliente, ¿no? Y luego otro punto interesante que también lo has remarcado es que este tipo de proceso también es interesante hacerlo en el momento de pivotar, ¿no? De algún modo de cuando has alcanzado cierto o vas a lanzarte o vas a subir o cierto escalón, vas a avanzar en tu desarrollo como empresa, pues bueno, de algún modo podemos considerar que eres nuevo otra vez, entonces, bueno, desde luego tienes ya un bagaje y tienes ya cierto camino recorrido, pero es muy interesante también plantearte como hoja de ruta el desarrollar este tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y para todo tipo de áreas, en cualquier momento de crecimiento, es una hipótesis grande de negocio a validar. Oye, voy a abrir un nuevo país. Vale, pues que un nuevo país son 1000 dinámicas. No es lo mismo el sur de Europa que el norte, no es lo mismo México que Perú. Entonces hay 1000 cosas, ¿no? En internacionalización, por ejemplo, pero también en cambiar, en pivotar, en quitarte un proveedor clave, en ir a otro tipo de clientes. Todo eso al final son asunciones potentes que hay que intentar validar como se pueda. Y la mejor validación siempre son las ventas. Siempre. Y la mejor financiación, que igual no lo he dicho también, son siempre las ventas, ¿no? Lo que uno pueda conseguir a sí mismo, ¿no? Entonces, si tienes ventas de ese mercado y está funcionando, pues igual te planteas hacer un poquito, ¿no? Un experimento. Venga, haz una campaña, a ver si funciona mejor. Voy a hacer algún viaje comercial. O ese tipo de cliente que me interesa mucho. Voy a ver qué puedo hacer para atraerlo más. Pues vas haciendo poco a poco experimentos para ver si eso te sirve para funcionar y estás obteniendo pues esas métricas que tú esperabas, ¿no? ¿Cuándo tendré razón? Pues cuando crezca un 15% en esto, ¿vale? Pues entonces empezaré a invertir más cuando consiga crecer un 15% en esto, ¿no? Hay que recordar exactamente que estamos experimentando para evitar invertir a ciegas. Es decir, evidentemente habrá unos gastos. Si voy a entrevistarme, igual me tengo que hacer un viaje, igual tengo que hablar con alguien, pero no una inversión. Entonces, claro, se trata un poco de hacer esa inversión cuando esté medianamente seguro, ¿no? Y luego un matiz muy interesante que planteas es que cuando estemos en esto de o si vamos a cambiar un cliente clave o un proveedor o el tema logístico lo va a retocar, no se trata de cambiar todo el modelo del business Canvas, sino simplemente esa parte vamos a hacer experimentación sobre ese tema que lo integraremos un poco de dentro, ¿no? No hay que cambiarlo del todo, ¿no? Yo creo que también es importante, ¿no? Totalmente. Oye, ya por finalizar, una pregunta común a los dos, a ver qué os parece el tema o cómo influye, ¿no? Por ejemplo, Natalia, combinar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Con el tema del blockchain. ¿Cómo veis un poco en vuestro sector de los despachos cómo afectará, ¿no? Y a ti, Daniel, también este tipo de cambio tecnológico, si también implicaría a lo mejor hacer este experimento parcial de decir, oye, si vamos a cambiar y más, esto igual nos toca todo otra vez directamente, ¿no? Natalia, ¿cómo ves un poco incorporar Sí, bueno, nuevas me gusta que hayas tecnologías? mencionado lo de la inteligencia artificial porque nosotros estamos bastante al día con eso. De hecho, incluso imparto formaciones de uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Sí que es verdad que lo usamos en el día a día y estamos ahora incluso redactando una política de uso de la inteligencia artificial en derecho porque, claro, hay que garantizar unos mínimos pues, de seguridad de datos, por ejemplo, que aparezcan datos de clientes en los documentos o respetar unos límites, ¿no? Y estamos trabajando en eso, pero estamos al día con la inteligencia artificial e incluso pensando en cómo incorporarla en la plataforma que os he comentado antes de contratación. Y Daniel, esto mismo, ¿no? Un cambio Sí, tecnológico sí que habría que hacer un pequeño total. estudio, un business, un Sí, experimento que a lo mejor te afecta y tienes que cambiar todo, podría ser, ¿no? sí. Hay momentos de estos en la historia, ¿no? Que vienen tecnologías que lo disrumpen todo, como puede ser, qué sé, la revolución industrial, las máquinas de vapor, las diferentes oleadas que ha habido yendo, ¿no? Internet en sí mismo.
que disrumpió un montón de modelos de negocio, y ahora inteligencia artificial. Entonces, antes o después nos va a impactar a todos. Ya nos está impactando en algunos sectores y en algunos negocios muchísimo, y después nos va a ir impactando cada vez más a todos, ¿no? Entonces, bueno, para algunos es una ciencia, dijéramos, o algo muy complicado y demás, pero la verdad es que hay una plétora de startups, de servicios, etcétera, de compañías grandes y pequeñas, ya sabéis, Microsoft, Google, etcétera, que lo están llevando a mercado, lo están masificando. Entonces es muy sencillito ahora ya hacerte un PowerPoint en el que le dices 4 cosas a una inteligencia artificial y te genera el PowerPoint entero, ¿no? Esto ya existe, ¿no? Para presentaciones y demás. Ayer veía BMW con OpenAI ha sacado un robot, ¿no? Con inteligencia artificial y que es capaz de, bueno, verte e imitar lo que tú haces, ¿no? Pues estos robots que parecía que nos iban a costar 20 o 30 años, que nos van a ayudar como asistentes en la empresa o en humanoides, ¿no? Que parezcan una persona, ¿no? Modelos industriales que ya tenemos en muchas fábricas. Pues estos robots humanoides que parecían que van a tardar 20 años, pues igual tardan muchísimo menos, ¿no? Entonces nos va a impactar muchísimo y es importante no tener miedo y empezar a jugar con ello y ver un poco cómo puede afectarnos. Y aquí muy interesante, si sois una empresa un poquito más grande, el contar con vuestros equipos, ¿no? El empezar de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? El que la gente pueda proponer ideas de qué se puede hacer con la inteligencia artificial, el que se premie, se valore a la gente que da un paso adelante y está proponiendo esas ideas, que se hagan igual hackatones en el que se desarrollan productos mínimos que tengan que ver con inteligencia artificial, que después vaya un consejo, que ese consejo lo valore y que después haya un roadmap claro para ponerlo en producción. Entonces, bueno, contar con la inteligencia que ya tienes en casa, ¿no? De los propios empleados. Y me gustaría destacar que la inteligencia artificial no es que vaya a sustituir a los empleados, sino yo siempre pongo el ejemplo de que la IA es como la Excel para los contables. Quien sepa manejar la Excel va a ser más productivo. Eso quiere decir que una empresa que cuente con 5 personas que sepan usar la IA, pues igual solo necesita contratar a 5 en vez de a 8, porque van a ser más productivos, pero lo mismo que 5 contables que sean expertos con la Excel que no. Entonces, la gente que no aprende a usarla se va a quedar atrás. Muy bien, pues muchas gracias a Daniel, a Natalia, por vuestras indicaciones, ¿no? O vuestros consejos, ¿no? Yo creo que más que exposición son consejos, ¿no? Que habéis dado. Ha sido muy interesante, la verdad, este desayuno. A la audiencia, muchas gracias también. Gracias a Belén, está ahí detrás, ¿no? Controlando un poco todo, todo el tema técnico. Y bueno, simplemente invitaros, ¿no? Ya os mandaremos estas presentaciones a las personas que os habéis apuntado y bueno, ya simplemente os invito al desayuno del mes de abril, que hablaremos temas un poco de estrategia, de análisis internos de empresa. Yo creo que será muy interesante, ¿no? Por nuestra parte, Una nada cosa, más. Jesús, perdón, no sé si veis una pregunta de Kevin, no sé si os aparece a vosotros, a mí me ha aparecido por aquí. No, aquí no aparecen Disculpad. preguntas y respuestas. ¿En qué momento o fase recomiendas que el emprendedor decida presentar su pitch a un business angel? ¿Dónde tienes esta pregunta? ¿Te la he hecho a ti personalmente? Aquí no está en el foro. No sé, No, perdonad, no sé. sí que está en el apartado de preguntas y respuestas, Jesús. Kevin No, pues, Leiva. en publicadas, vale, sí, perdona, es Sí. verdad, sí. Kevin Leiva, eso es. Tú lo has leído. Agradecemos por la Genial. videollamada, tal. Mi pregunta del millón es para Daniel. ¿En qué momento o fase recomiendas que el emprendedor decida presentar su pitch a un business angel? Pregunta del millón, sí, muy Sí, difícil. sí, así es. Hay de todo, hay de todo. Recuerdo TicketBiz, por ejemplo, una compañía del País Vasco que venía de 2 banqueros de inversión que trabajan en Londres, 2 chavales jóvenes, que hicieron un PowerPoint y se la presentaron a Eneco, un inversor más o menos conocido, 50.000 euros, y luego TicketBiz se vendió por 126 o algo así, a eBay, ¿no? Entonces, bueno, con un PowerPoint Eneco le puso 50.000 euros, algo así creo que eran los números. Y luego, por otro lado, pues proyectos súper robustos con ingresos ya directamente que no están consiguiendo financiación privada, ¿no? Hay absolutamente de todo. Entonces, tiene muchísimo que ver con el equipo, sobre todo, y también con el mercado, ¿no? Y también un poco con saber acceder a este mundo de la inversión, que en sí mismo, como todo, ¿no? Pues requiere de un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante aprender de él si os planteáis tener inversión de business angels pronto, pero es verdad que es una dinámica. O sea, al final tenemos que entender que el que quiere recibir financiación privada de un business angel, después tiene que querer hacer una siguiente ronda en la que el business angel probablemente se salga o en
2 o 3 rondas posteriores y entre un venture capital. Y después, pues igual entre un private equity. Y después igual se venda o salga a bolsa. O sea, al final, el que empieza muchas veces en el mundo de la inversión privada va a tener que seguir continuando en ello un tiempo. Es verdad que se pueden mantener y que puedes ofrecer dividendos y demás, pero generalmente un business angel, un inversor, lo que quiere es un éxito, una salida por venta de la compañía. Entonces, es en sí mismo un modelo versus otros que igual son menos escalables o menos disruptivos o que los crecimientos son menos, se exigen crecimientos menos potentes, pero que son muy rentables, ¿vale? Como puede ser un tipo de comercio o puede ser una pyme que vaya bien, pero que no esté buscando una inversión, ¿vale? Entonces, bueno, requiere de tiempo. Al final, los CEOs, generalmente, los departamentos financieros, van a tener que estar dedicarle tiempo a esas rondas, a preparar esas rondas, todos los análisis financieros, legales, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, otra vez, la mejor financiación es la propia, son las ventas, ¿vale? Que es la más barata. Entonces, si podéis autofinanciaros con ventas, genial, a por ello. Muy bien, pues nada, reiteraros el agradecimiento. Daniel y Natalia, permanecer un momento en el foro. Sí. Y a la audiencia, pues muchas gracias por vuestra atención y estamos en contacto para enviaros información de este evento y la invitación para el siguiente del mes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.